Hermosa y maravillosa mañana que Dios ha permitido que tú y yo estemos en este lugar, que Dios nos permite a través de este medio que tú y yo podamos estar atentos al mensaje de la palabra de Dios. Del corazón de Dios ha salido un mensaje el día de hoy para la iglesia, un mensaje que hemos estado meditando, que hemos estado orando por ello, por la necesidad tan importante que hay en medio de la iglesia, en medio de todo el mundo, con respecto a los acontecimientos que se están viviendo, a las noticias que están llegando, al dolor y la tristeza que tienen muchos hogares en estos momentos. Yo te invito en esta mañana que prepares tu Biblia. Invito esta mañana para que estés dispuesto para que el Espíritu de Dios hable a tu corazón, que estés dispuesto para que nada ni nadie te distraiga en este momento. Prepara tus oídos espirituales y tus oídos físicos, tus ojos espirituales y tus ojos físicos para el mensaje que el día de hoy tenemos de la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el libro de Tesalonicenses en el capítulo 4. Tesalonicenses capítulo 4. Esta mañana el mensaje de la palabra de Dios lo hemos titulado de esta manera: morir y dormir no es lo mismo. Dile al que tienes a tu lado: morir y dormir no es lo mismo. Oremos a Dios y pongamos delante de Él esta palabra que el día de hoy va a llegar a tu vida y a la mía, para que el Espíritu Santo revele a tu corazón los propósitos por los cuales esta mañana, este día de hoy, hablaremos sobre este tema. Dios mostrará de una manera especial la diferencia que existe entre morir y dormir. Y por eso tú, a partir de este día y de aquí en adelante, sabrás que morir y dormir no es lo mismo. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias por permitirnos en esta mañana estar delante del trono de tu gracia. Hemos alabado, bendecido y glorificado tu santo nombre, Señor, porque solamente tú eres bueno, fiel y misericordioso. Te damos gracias, Jesús, por darnos tu vida. Te damos, Jesús, gracias por darnos de tu Santo Espíritu, llamado Espíritu Santo de Dios en esta hora. Guíanos a toda verdad. Trae revelación a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para que el propósito por el cual este mensaje será compartido llegue a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Mis amados, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Daremos lectura de estos versículos. Yo te invito a que me acompañes allí con tu Biblia. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia de Tesalónica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sé que Dios se encargará de añadir bendición a la lectura de su palabra en esta mañana, porque sé que el más interesado el día de hoy en el que tú y yo conozcamos qué es lo que sucede con relación a morir y a dormir, para que, como dice las Escrituras, no ignoremos, como dice la palabra de Dios, que encontremos en ellas el aliento, la esperanza, el consuelo que tú y yo necesitamos. Hablar de muerte es un tema especial, sobre todo en estos tiempos en los que vemos cómo las noticias, los medios de comunicación nos dan a conocer la cantidad de gente que ha fallecido como consecuencia de la enfermedad, de la pandemia que está en todo el mundo. En aquel momento el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Tesalónica para decirle: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. En aquel momento la iglesia de Tesalónica vivía una inquietud. Los miembros de la iglesia pensaban que aquellos que durmieran antes de la venida del Señor Jesucristo, no iban a participar de las bendiciones, no iban a participar de las promesas que habían estado recibiendo. Por eso el apóstol Pablo inmediatamente les escribe haciéndoles ver: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol Pablo se refería a los que habían dejado de existir físicamente para este mundo, lo cual la gente llama muerte. ¿Y por qué digo que es necesario en este momento recordar la enseñanza del apóstol Pablo? Por lo que hemos dicho ahorita, por el ambiente que existe en la actualidad con respecto a la muerte. Todos hemos escuchado de gente cercanas a nosotros que han fallecido a causa del coronavirus. Pero igual, no solamente a causa del coronavirus ha habido fallecimientos. Hace unos días en Beirut, la gente se despierta sin pensar en ese momento que algo trágico iba a suceder. La gente se levantó para realizar las actividades que normalmente estaban realizando. No era gente enferma, era gente moviéndose. Y mis amados, de repente, una tragedia, una explosión que acabó con una cifra importante de gente que falleció en ese lugar. De la misma manera como nos enteramos de cómo día tras día, a través de los medios de comunicación, vemos que la violencia tiene cifras altas de gente que ha fallecido por causa de este motivo también. Así es que, mis amados, pongamos atención en esta mañana con respecto a lo que la palabra de Dios trae para tu vida y para la mía. Y vuelvo a repetir las palabras del apóstol Pablo en este momento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra muerte ha cobrado interés sorprendente. Corre de una manera impresionante la palabra muerte a los oídos de jóvenes, de niños, a los oídos de adultos. Llega esta palabra y empieza a producir temor en sus vidas. Hay criaturas, hay niños que en este momento están diciendo: yo no me quiero morir. Hay niños en este momento que están diciendo que ya se vaya esta enfermedad, porque saben que en esta enfermedad mucha gente ha estado muriendo. Ahora, la primera pregunta es en esta mañana: ¿qué es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos de la muerte? La muerte humana no consiste en dejar de existir, sino en una separación. Fíjate bien en lo que consiste la muerte.
la muerte consiste en una separación. La muerte física es la separación entre lo físico y lo inmaterial, o sea, entre el cuerpo y el alma. Quiere decir que cuando una persona, de acuerdo a lo que en el mundo se escucha, fallece, lo que sucedió, lo que pasó cuando murió, es que se separó. Su cuerpo se separó de su alma. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Vuelvo a repetirte. La muerte física es la separación del cuerpo del alma, pero la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Vayamos a las Escrituras y veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. La palabra de Dios en el libro de Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje del apóstol Pablo a la iglesia es un mensaje de paz y de esperanza. A pesar de que para nosotros pasar por momentos tan importantes, tan difíciles como este de la muerte, se produzca dolor y tristeza. Pero mis amados, por eso hoy el Señor, a través de su palabra, quiere traerte un mensaje de esperanza, quiere traer un mensaje de paz, quiere traer un mensaje de consuelo. Por eso es importante que este día tú sepas que morir y dormir no es lo mismo. Es un tema doloroso para cada uno de nosotros cuando llega, cuando sabemos de ello. Es un tema doloroso. El apóstol Pablo nos dice que no suframos. Lo que el apóstol Pablo nos dice: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Para la gente, cuando viene el momento de la muerte, se acabó todo, ya no existe nada. Hay palabras que se mencionan en estos momentos. Sé que a la iglesia le es necesario llevar a su mente y a su corazón las palabras adecuadas, las palabras con las que Dios trata con nosotros con respecto a este tema. Para mucha gente, al momento de morir, dicen: perdí a mi ser querido. Y los hijos de Dios, amados, sabemos que cuando uno de nuestros seres queridos en Jesucristo le llega ese momento, no lo hemos perdido. Y no lo hemos perdido porque si hay alguien que está realmente encontrado, es Él, nuestro ser querido. ¿Por qué? Porque está en la presencia del Señor. Sé que será doloroso por algún momento que no los vamos a ver, pero precisamente por eso el mensaje del día de hoy. Dios quiere que tu vida y la mía tengan esa esperanza. Y esa esperanza que no solamente se viva cuando tú y yo estamos vivos, porque la esperanza va más allá del momento de morir. Nuestra esperanza va más allá del momento de morir. Por eso es importante. Mira, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo habla en el mensaje de 1 Tesalonicenses 4 y dice: no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Y si te das cuenta, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, quitó la palabra muerte para poner una palabra muy especial para nosotros: dormir. Y esta palabra está respaldada por lo que el Señor Jesucristo habla en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Yo te invito, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. En el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 11, vemos aquel pasaje de la muerte de Lázaro. El Señor Jesucristo recibe una noticia de que su amigo Lázaro está gravemente enfermo. El Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, espera 2 días más para poder ir hacia donde Lázaro se encontraba. Había propósitos especiales con esa demora del Señor Jesucristo. Pero quiero invitarte a lo que el Evangelio de Juan
capítulo 11, en el verso 11, vamos a leer del verso 11 al verso 14. Una vez que Jesús toma la decisión de venir con su amigo Lázaro, con su hermana María y Marta, dice estas palabras. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero yo quiero que pongan su atención en las palabras del Señor Jesucristo. Lo primero que dice el Señor Jesucristo es el amigo Lázaro. Jesús se refirió a Lázaro como su amigo. Jesús se refirió a Lázaro como amigo y que estaba durmiendo. Aunque la realidad, de acuerdo a lo que leemos en las Escrituras, es que Lázaro había muerto. Hoy, esta mañana, te quiero decir que de la misma manera como Jesucristo se refirió a Lázaro como su amigo, se refiere a cada uno de nosotros los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y sabes lo importante que es que el Señor Jesucristo se refiera a ti y a mí como sus amigos? Lo importante de ello, mi amado, es que los lazos de amistad no los rompe la muerte, no los rompe ese sueño, porque nosotros continuaremos en amistad con el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, mira de qué manera el Señor Jesucristo le habla a aquellos que han creído en Él. En el versículo 14 les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así es que todos aquellos que estamos en Jesucristo, somos amigos del Señor Jesús. Y somos de tal manera sus amigos, mis amados, que de la misma manera como el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, mi amigo Lázaro está durmiendo. Esas mismas palabras del Señor Jesucristo son para tu vida y son para la mía. Y son para aquellos miembros de nuestra familia, para aquellos hermanos nuestros que están en Jesucristo. La muerte no rompe el lazo de amistad, pero importante es que la muerte no nos separa del amor del Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, lo dicen muy claramente. Romanos, capítulo 8, léelo conmigo. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando empezamos el mensaje, vimos que la palabra en la que tú y yo tenemos que tomar en cuenta es que morir y dormir no es lo mismo. Los que mueren son aquellos que están separados totalmente de la gloria de Dios. Los que mueren son los que están separados de Dios. Pero los que dormimos o los que duermen, seguimos en comunión, seguimos en amistad, seguimos en ese amor especial del Señor en nuestras vidas. Mis amados, qué hermoso es el Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra de Dios que esta mañana viene a tu vida y a la mía para decirte que no sabemos en qué momento o en qué tiempo tú y yo pasaremos a dormir. No sabemos si tú y yo dormiremos antes de que venga la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando venga por la iglesia. No lo sabemos.
Por lo regular, el mensaje que se da a través de la carta de Tesalonicenses es para hablar sobre la segunda venida del Señor Jesús, cuando viene por la iglesia. Pero en esta mañana, estos pasajes, quiero que los meditemos y los veamos de la manera en que el apóstol Pablo también nos permite darnos cuenta que aquellos que estamos en Jesucristo no morimos, dormimos. Que aquellos miembros de tu familia que se te han adelantado no han muerto, están durmiendo. Lo importante de la muerte y el sueño es que los muertos se quedarán. Pero los que pasamos para dormir, mis amados, sabemos que nos vamos a despertar. Y le damos gracias a Dios por ello. Tú y yo, que estamos en Jesucristo, si por alguna causa llegara el momento de pasar a dormir, tú y yo sabemos que nos vamos a despertar. Mis amados, todos aquellos que estamos en Jesucristo, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, tenemos una promesa hecha de parte del Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en el que tú y yo despertemos del sueño, vamos a formar parte de esa gran familia de la cual el Señor Jesucristo ha ido a preparar una morada. La palabra de Dios tiene propósitos especiales en tu vida el día de hoy. La palabra de Dios quiere que tengas esperanza. La palabra de Dios no te está diciendo que no tengas tristeza por los momentos difíciles, sobre todo cuando llega un momento en donde algún miembro de nuestra familia en Jesucristo ha pasado a dormir. Por eso en esta mañana tú y yo tenemos que estar muy conscientes de que morir y dormir no es lo mismo. Los que mueren no tienen esperanza. Los que duermen en Jesucristo, la esperanza sigue viva. Porque si Jesús vive, tú y yo vivimos también. Por eso el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy es tan especial. Mis amados, todos los que duermen en Jesucristo nos dicen no un adiós, nos dicen hasta pronto. Si hay algún miembro de tu familia, si hay alguien cerca de ti que pasó a dormir en Jesucristo, Él te está diciendo hasta pronto, hasta luego. Mis amados, todos los que dormimos en Jesucristo, nos dormimos con un boleto de vuelta. Un boleto de vuelta que se va a hacer efectivo en aquel momento en el que el Señor Jesucristo tenga bien venir para que tú y yo seamos despertados, si así es la necesidad. Porque algunos dicen, no vamos a preceder a los que durmieron, a los que partieron primero. Primero serán ellos y después los que habremos quedado vivos. Si es que tú y yo estamos en esas condiciones en aquel momento. Así es que los creyentes que parten de esta vida y que están en Jesucristo, están dormidos. Lo que va a suceder con tu vida y lo que puede suceder con la mía también, si ese momento nos llegara a tocar, es que tú y yo vamos a dormir. ¿No te gozas en saberlo? ¿No sientes el gozo, la alegría de la palabra de Dios que viene a tu vida para traer esa esperanza? Por eso el Señor en su palabra dice que Él nos da consuelo y nos da fortaleza en los momentos más difíciles. Y si hay un momento más difícil en la vida de un ser humano, si hay un momento más difícil en la vida de un hijo de Dios, es el momento de enfrentarse a esa situación. Pero que a partir de hoy, mi amado, tú y yo tendremos que cambiar el vocabulario. Tú y yo tendremos que cambiar las palabras que salen de nuestra boca. Tú y yo tenemos que empezar a decir, nosotros no morimos, nosotros dormimos. Mi familia no murió, mi familia durmió. No he perdido a mi madre, no he perdido a mi padre, no he perdido a mis seres queridos que han dormido en Jesucristo. Yo sé dónde están, yo sé dónde se encuentran. No están perdidos, están en la presencia bendita y gloriosa de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra, porque un día
nosotros nos volveremos a ver. Un día nosotros volveremos a estar con ellos. ¿En qué momento? En el momento en el que cada uno se ha despertado, en el momento en que cada uno tenga ese tiempo en el que el Señor Jesucristo venga para levantarte. Así es que, mis amados, todos aquellos que han pasado de esta vida a dormir, llegará el momento en que se levantarán con un cuerpo transformado para poder estar eternamente en la presencia de nuestro Señor. Esas mismas palabras no son para aquellos que mueren. Para aquellos que mueren no hay esta esperanza. Para aquellos que mueren no hay este consuelo, porque ellos han muerto sin Jesucristo en su corazón. Los que estamos en Cristo, de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesús nos declara, no morimos. Porque el Señor Jesucristo esta mañana te dice a ti, me dice a mí, le dice a la iglesia, porque el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que en mí cree, no morirá jamás. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor Jesús sabe de que aquellos de nosotros, de que aquellos de los nuestros, que por alguna causa llegó el momento de dejar este lugar, no han muerto, están dormidos, mis amados. Qué hermoso es que tú y yo sepamos esta. ¿Qué esperanza hay para nuestras vidas? No digo que no hay dolor o tristeza, sí existe. Pero ese dolor y esa tristeza es con una esperanza. Se va a levantar, se va a despertar. Y ese es el plan de Dios para tu vida y para la mía. Quiero decirte que los primeros cristianos no decían, vamos a llevarlo a sepultar. ¿Sabes lo que decían los primeros cristianos? Ellos decían, vamos a llevarlos al dormitorio. Así es como se expresaban los primeros cristianos. Si moría un hermano en Cristo, un familiar, cuando lo llevaban a ese lugar, no lo llevaban diciendo, hoy vamos a sepultarlo y va a quedar debajo de la tierra. No, ellos decían, lo llevamos al dormitorio. ¿No te gozas en saber que en lugar de que tú y yo, o en lugar de que algún miembro de nuestra familia vaya a esos lugares a los que mucha gente les tiene temor? Hay gente que está pensando que van a estar allá abajo y que van a estar con la tierra o que van a estar y que los gusanos, y empiezan a hablar de muchas cosas trágicas. Mi amado, tú y yo no tenemos que hablar de cosas trágicas. Tú y yo tenemos que hablar de las cosas gloriosas que en Jesucristo tenemos, de esa esperanza viva con la que tú y yo vivimos, de esas promesas con las cuales el Señor Jesucristo nos ha hecho tener una confianza y una seguridad de saber que la muerte para nosotros no es el final, que la muerte es el principio para poder experimentar esa vida abundante, esa vida eterna con la cual el Señor Jesús nos ha prometido. Tú y yo podemos estar confiados, tú y yo podemos estar seguros. Morir y dormir no es lo mismo. Así es que en la actualidad a la palabra sepulcro le han llamado cementerio. Y ahora la gente dice, vamos al cementerio. Yo te invito, empieza a hacer cambios dentro de ti. Empieza a tomar en cuenta la palabra de Dios. Cuando Dios dice que su amigo Lázaro durmió, cuando Dios dice que tú y yo dormiremos, si así es la voluntad de Dios, a los que duermen no los llevan a otro lugar, nada más que a sus dormitorios. Le damos gracias a Dios por ello. Mis amados, los nuestros, que han partido antes de nosotros, los que han dormido antes de nosotros, están esperando a ser despertados. Quiero que vayamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 11. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 11. Dijimos una porción, la primera parte que dijimos, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Y ya vimos lo importante de la palabra amigo. Tú y yo somos amigos de Jesús. Y lo mismo que Lázaro recibió de Jesucristo por ser su amigo, es lo mismo que tú y yo estamos pendientes por recibir, y lo que recibirán todos aquellos de los nuestros que han partido
que han dormido en Jesucristo. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Mas voy para despertarle. Jesús está diciendo muy claramente, mi amigo Lázaro duerme, yo voy para ir a despertarle. Gloria, gloria, gloria a Dios. Esta es nuestra esperanza, el Cristo en el que tú y yo hemos creído. Ese Jesús que fue a la cruz y pagó por ti y por mí. Ese Jesucristo tiene todo el poder, toda la autoridad para que llegado ese momento vaya donde tú estás durmiendo y tocándote, hablándote con voz potente, tú vas a despertar de la misma manera como Lázaro despertó. Amado, morir y dormir no es lo mismo. Definitivamente la palabra de Dios dice cosas grandes y maravillosas para tu vida. Leamos lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, para avanzar. Primera Tesalonicenses 4. Leímos el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya tú y yo ya no ignoramos. Ya sabemos que no vamos a morir, que nosotros lo que vamos a hacer es dormir. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La palabra de Dios el día de hoy ha traído esa esperanza bendita para tu vida y para la mía. ¿Sabes lo que la gente dice de la esperanza? En el mundo la esperanza es aquello que puede suceder. Para los hijos de Dios es aquello que debe, que va a suceder. Y así es en la palabra de Dios. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Yo quiero que pongas mucha atención en este versículo. Primeramente dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿te das cuenta? El apóstol Pablo dice, ¿quién murió? Jesús. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, luego se va a dirigir a nosotros, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Te das cuenta? De Jesús dice muerte, de nosotros dice dormir. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo es la garantía tuya y la mía de que un día tú y yo nos vamos a despertar. Jesús murió para matar a la muerte. Jesús murió para pagar la deuda que tú y yo teníamos con el Padre. ¿Recuerdas Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Mi amado, tú y yo teníamos una deuda con Dios. Y esa deuda que teníamos con Dios era deuda de muerte. Y no había nada ni nadie que pudiese pagar esa deuda que no fuera nuestro bendito Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria. Por eso Jesús fue a la cruz. Por eso Jesús murió en la cruz. Porque cuando Cristo murió en la cruz, ahí moriste tú también. Y ahí se pagó la deuda pendiente. Y ahí en ese momento dejaste de estar separado de Dios. Lo que dice Romanos 3:23. Separado de la gloria de Dios el que está en pecado. ¿Sabes qué hizo Jesús? Pagó tu pecado, pagó mi pecado, murió por ti, murió por mí para pagar la deuda de muerte y ahora nos ha dejado con la oportunidad de que tú y yo podamos ver continuamente a nuestro bendito Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria. Jesucristo en la cruz hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos cambiar esa palabra. No es lo mismo morir que dormir. Amado, no es lo mismo desde el momento en que Jesucristo en la cruz fue a morir por ti y por mí. En ese momento Jesús, al matar la muerte para ti, tú y yo, mi amado, no tenemos por qué pasar por ese momento. Por eso, mis hermanos, qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es saber si va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a despedir de aquí, de este lugar, pero no nos vamos a morir. Nos vamos a dormir. Y que lo mismo que hizo Jesús con su amigo Lázaro, mi amado, tú y yo también lo vamos a tener. Gloria a Dios. ¿No te gozas el día de hoy de saberlo? ¿No le das gracias a Dios en esta mañana? ¿No puedes empezar a hablar con tu familia, con tus hijos, para darles a conocer el mensaje? No les des a conocer un mensaje de miedo, de terror con respecto a la muerte, sino dales a conocer a los tuyos lo que el Señor Jesucristo ya hizo en la cruz para que tú y yo no pasemos por ese lugar de muerte.
Que sepan todos que un día a lo mejor nos toca ir al dormitorio, pero jamás ir al cementerio. Gloria, gloria a Dios. Versículo 15 dice el Señor. En el 14, y también dice, y resucitó. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mi amado, la resurrección de Jesucristo es la garantía de que tú y yo vamos a resucitar. La palabra resucitar significa volverse a levantar. Eso significa la palabra resucitar. De tal manera que los que se pueden levantar son los que están vivos. Un muerto no se puede levantar, pero Jesucristo es capaz de hacer todo lo que es necesario. Por eso dice que Jesucristo resucitó. La garantía de que tú y yo vamos a resucitar es que Jesucristo resucitó primero. Primicias de todos los que vamos a ser resucitados en un momento. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, Jesús. A veces no encontramos palabras para agradecerle a Dios por algo, agradecer a Jesús por algo, pero el día de hoy tú puedes levantarte glorificando el nombre de Dios para decirle, Señor, gracias porque yo soy de los que van a dormir, porque Jesucristo es mi Señor, porque Jesús es mi Salvador. Jesucristo dio el pago en la cruz, la cuenta pendiente que tú tenías con la muerte. Jesucristo la pagó. Ya no hay cuenta pendiente, amado. Ya no le debes a la muerte, porque la muerte Jesucristo la venció para ti y también para mí. ¿No le das gracias a Dios? ¿No le dices a Dios gracias? Así es que, mis amados, nuestras familias, nuestros hermanos que han dormido en Cristo, están esperando ser despertados, ser levantados de nuevo. Lo que significa la palabra resucitar, ser levantados. Demos gracias a Dios por revelarnos en su palabra qué es lo que sucede con nosotros. Vean lo que dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hubo mucho tiempo en el que yo no quería escuchar la palabra muerte. Yo les decía que cambiaran de plática, no quería saber de ello, porque no sabía qué pasaba con la muerte. Le doy gracias a Dios por revelar en su palabra lo que es importante que conozcamos para ti y para mí el día de hoy. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque Jesucristo la venció. Los que están dormidos están esperando la voz del Señor Jesucristo. Vea el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer versículos del 38 al 44. La palabra de Dios dice de esta manera, dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Pon atención en este momento. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento cuando el Señor Jesucristo va adelante en el lugar donde habían llevado a Lázaro? La palabra de Dios dice que Jesús clamó a gran voz. Ahora yo quiero que vayamos a un versículo nuevamente, a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. Versículo 16, que es el que estamos viendo. Acabamos de dejar el momento en el que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, dice, y clamó a gran voz para decirle, Lázaro, ven fuera. Mire lo que dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabes lo que va a suceder en ese día glorioso, amado? El Señor Jesucristo de la misma manera como se presentó delante del sepulcro donde estaba Lázaro y clamó a gran voz para decir, Lázaro, ven fuera. Amado, va a decir el nombre del miembro de mi familia, va a decir aquel hermano en Cristo que pasó a dormir y le va a decir, sal fuera. ¿Y sabes qué va a pasar? Todos aquellos que estamos o que estemos o que están dormidos en Jesucristo, se van o nos vamos a levantar, vamos a resucitar, amado. Por eso es que morir y dormir no es la misma cosa. Los que estén o los que estemos durmiendo en Jesucristo, estaremos esperando esa preciosa, hermosa y potente voz de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, fuera todos aquellos que son mis amigos, fuera todos aquellos que son mis hermanos, fuera todos aquellos que son mi iglesia, para que vengan y disfruten de esas promesas que están hechas en su bendita palabra. ¡Gloria a Dios! Hermano, levántate en este momento, glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dale gracias al Señor Jesucristo, porque al momento de pagar en la cruz por la muerte, pagó por la tuya y pagó por la mía. Y de manera que en ese momento, cuando pagó, mi amado, la muerte no nos toca más. Podrá venir el momento de dormir, pero tenemos la confianza, la seguridad, la esperanza que la voz de Jesucristo vendrá y dirá, sal fuera. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria a Dios. No podemos dejar de glorificar su nombre. No podemos dejar de decirle gracias, Señor. Sé que nos ha dolido desprender, que en un momento dado pasó a dormir mi padre, pasó a dormir mi madre. Pero ahora a través de la palabra de Dios sé que ellos se van a despertar, que nosotros nos volveremos a ver y que juntos nos gozaremos en la presencia de nuestro Señor. La esperanza de la que habla el apóstol Pablo, para que en el tiempo en que dejemos de ver momentáneamente a nuestra familia o a aquellos nuestros que han pasado a dormir, la esperanza nos mantenga en la confianza y la seguridad. Se van a despertar. Se van a despertar. Y en un momento dado, mi amado, tú y yo, si así lo decidió el Señor, también nos despertaremos. Hay unas palabras de la hermana de Lázaro en Juan 11:40, cuando ella le dice en el versículo 39, Señor, ya es de 4 días. Hermano, no tomes en cuenta cuántos años tiene quien ha ido a dormir. No tomes en cuenta cuánto tiempo tiene. No tomes en cuenta si su cuerpo ya no está completo, si su cuerpo se desbarató. Toma en cuenta el poder, toma en cuenta la palabra de nuestro Dios, toma en cuenta la promesa del Señor Jesucristo. Ella le decía, Señor, tiene 4 días y ya hiede, porque su mente estaba exclusivamente en lo que es la muerte natural, la muerte de una persona y en la descomposición de la persona. Pero Jesús le contestó, ya te dije, cree y verás la gloria de Dios. No importa, mi amado, el tiempo que los tuyos y los míos tengan dormidos. En el momento en que la voz de Dios, la voz de Jesucristo venga y les diga a despertar, ¿se ha dicho? Ellos se van a levantar con un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que va a ser capaz de heredar esa bendición de esa vida abundante de nuestro Dios.
Con esto quiero terminar. Apocalipsis 1:18. Voy a leerlo del versículo 17, voy a leer versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto, dice el apóstol Juan, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mis hermanos, el Señor Jesucristo determina quién entra a la muerte y quién pasa a dormir. Él tiene la llave de la muerte. Si tú eres un hombre o una mujer que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador, yo quiero que a partir del día de hoy deseches la palabra muerte. Sepas que si así Dios lo dispone, tú dormirás para volverte a despertar. O yo dormiré para volverme a despertar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que vamos a despertarnos? Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. ¿Tú lo has recibido? Jesucristo es tu Salvador. Te tengo una buena noticia. Tú eres de los que van a dormir solamente, si así el Señor lo quiere. Tú eres de aquellos que han tomado en poco el sacrificio de Jesucristo. Tú eres de aquellos que han rechazado continuamente el mensaje de Dios. Tú eres de aquellos que están viviendo su religión a su manera. Tú eres de los que dicen, yo amo a Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Hermano, a Dios solamente se le sirve y se le ama de una sola manera, y es a su manera. Tenemos que someternos a los propósitos de su voluntad. Yo te invito, si tú eres un hombre o una mujer que recibió a Cristo en su corazón como su Salvador, te digo las mismas palabras del Señor Jesús. Permanece fiel hasta el último momento. Hasta el último momento. No solamente porque lo recibiste ayer, antier o hace un año. Es la necesidad de vivir día tras día en esa salvación tan hermosa y maravillosa que Jesucristo nos ha dado con su muerte y su resurrección. Jesús tiene las llaves de la muerte. Jesús venció para que tú y yo seamos más que vencedores, para que tú y yo nos levantemos más que vencedores. Pero si hasta hoy no has tenido a bien obedecer, serle fiel, no sigas jugando. La gente en Beirut no pensaba en el coronavirus, pensaban en un día como cualquiera. Y ese día llegó su tiempo. Porque nadie sabe, solamente el Señor. Qué bueno es que en este día tú tomes una buena decisión. Si no has estado viviendo en fidelidad delante de Dios, hoy
Hoy te invito, arrepiéntete, humíllate delante de Él, reconoce que ya Jesús hizo lo que es necesario. Pero si todavía no tienes el momento, no has hecho a Jesucristo tu Salvador, yo te invito para que no tardes, para que este día le entregues tu corazón al Señor. La lectura que tuvimos el día de hoy de 1 Tesalonicenses 4 termina en el versículo 18 diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo te aliento en esta mañana que los momentos de tristeza y de dolor vengan acompañados de la esperanza que el Señor Jesús nos ha traído a través de las promesas hechas para tu vida y para la mía. Mi amado y mi amada, morir y dormir no es lo mismo. Mueren los que llega el momento para abandonar este mundo y se mueren, se van sin Jesucristo. Esos muertos. Pero tú y yo, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, dormimos, tenemos un boleto de vuelta y la promesa que la voz de Jesús nos despertará en aquel glorioso y maravilloso día. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, porque Él se lo merece. Quiero orar. Antes de abandonar este momento, quiero orar. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero rogar a Dios por aquellos que en este tiempo están pasando por el dolor y la tristeza de que un miembro de su familia, un amigo querido, alguien cercano a ti, ha pasado a dormir. Que tus lágrimas estén llenas de esperanza. Que tus lágrimas estén llenas de promesa. Que tus lágrimas estén llenas de la palabra que Dios trae el día de hoy. Un día van a despertar para volver a formar parte de una hermosa y maravillosa familia. Oremos. Primeramente, quiero invitarte, si tú nunca has rendido tu vida al Señor Jesucristo, este es el día. Este es el día, ríndele tu vida al Señor. Dile que aquí estás, que te arrepientes de vivir la vida como has querido. Oremos a Dios y dile al Señor conmigo: Dios, quiero darte gracias porque creo que Jesús murió en la cruz para pagar mis pecados, que su sangre fue derramada para limpiar toda mi maldad y pagar la cuenta pendiente que tenía contigo. Me arrepiento de vivir una vida sin Jesucristo, una vida de acuerdo a mi manera. Me arrepiento el día de hoy de todo pecado. Abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Salvador. Recibo a Jesús como mi Salvador personal. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que esta oración vale delante de Dios lo que no tienes una idea. Es el rendirte, humillarte y reconocer que hay un nombre que está sobre todo nombre y es Jesucristo. El nombre que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si tú lo hiciste de corazón, te felicito. Has pasado a formar parte de la familia de Dios, pero también la muerte no tiene poder sobre tu vida. Oremos a Dios, iglesia. Démosle gracias en esta mañana. Quiero darle gracias a Dios por tu vida, por la decisión que tomaste de hacer a Cristo tu Salvador. Oremos a Dios por nuestros hermanos que están pasando por el dolor, por la tristeza
del fallecimiento o del pasar a dormir de alguno de sus miembros de familia. Unámonos en oración por todos aquellos que en este momento están pasando ese dolor. Que la iglesia del Señor Jesucristo se levante como poderoso gigante en todos lugares para dar a conocer a Jesucristo el Salvador, para dar a conocer que Jesucristo es la respuesta, para dar a conocer que en Jesucristo está la vida, que la muerte no tiene poder. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, por traer esta esperanza viva a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque nos diste la fe que necesitábamos para recibir a Jesucristo como el Salvador personal de nuestras vidas. Gracias, Jesús, por pagar la deuda que tenía delante del Padre con tu muerte. Gracias, Jesús, por darme la esperanza de dormir y levantarme por tu resurrección. Ahora, Señor, te ruego por cada uno de los que están sufriendo en este momento por el fallecimiento o porque pasó a dormir un miembro de su familia. Consuela, fortalece, anima, Señor, a nuestros hermanos. Espíritu Santo, muévete ahí en ese lugar para que ellos experimenten la esperanza a la que hemos sido llamados como hijos tuyos. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Yo te bendigo, hermano, en este día. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Le doy gracias a Dios por la decisión que tomaste. No ores a Dios diciéndole: Dios, no me sueltes de la mano. No, Él no te suelta. Tú te sueltas cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad, nos soltamos. Que la gracia de Dios en tu vida y en la mía nos permita mantenernos unidos a Él en todo momento. Y eso nos dará la confianza y la seguridad de saber que nosotros dormiremos para despertar. Le pido a Dios que supla la necesidad por la que estés atravesando, cualquiera que sea, como dice en su palabra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, sean suplidas todas tus necesidades. Gracias, Señor.